¿Qué es el miércoles de ceniza? ¿Qué tiene que ser este día? El miércoles de ceniza tiene que ser una decisión de morir. Ese es el sentido y significado de la ceniza, la decisión de morir. La ceniza nos habla ya de muerte. Nosotros al morir vamos a terminar siendo como ceniza, polvo. Por eso una de las fórmulas al recibir ceniza es: acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. La ceniza es el fruto de la muerte de las palmeras que se bendijeron el domingo de Ramos. Se quemaron, se les dio muerte y surge la ceniza, con la que vamos a recibir hoy. El color morado en la vestimenta del sacerdote es el signo de la muerte, de la renuncia en la liturgia. Todos los signos, pues, nos hablan de muerte. Recibir la ceniza solo tiene sentido si tomamos la decisión de morir. Si lo hacemos solo por costumbre, porque hay que recibirla, a eso vamos. Lo mismo de cada año. Si lo hacemos solo por costumbre, sin el propósito de morir, estamos fallándole a Dios y estamos haciendo de la fe un juego, una costumbre sin vida, sin conversión, sin Dios. Por eso debemos pensar si vamos a recibir la ceniza, y por eso es una decisión libre. Yo no voy a ponerles la ceniza. La ceniza la va a tomar cada uno de ustedes que libremente toma la decisión de morir. Morir al mal con el que podemos vivir y el mal que hacemos al prójimo, lo malo o negativo de nuestras vidas, lo que nos daña y ofende al prójimo, lo que nos aparta de Dios, actitudes, ideas, relaciones en las que ofendemos, dañamos. Morir a eso, morir a aquello que está mal en nuestra persona, en nuestros sentimientos, en nuestras ideas, en nuestras actitudes, la decisión de morir a eso. Y la Cuaresma es el camino de 40 días por el desierto que hizo el pueblo de Dios, el camino de 40 días muriendo y teniendo vida nueva. Esa es la decisión que hoy tenemos que tomar. ¿Cómo saber en qué tenemos que morir y cambiar? Lo primero que se necesita es reconocer. Vean ustedes, la palabra reconocer se lee igual al derecho y al revés. Para enderezar nuestras vidas necesitamos reconocer. Reconocer qué es lo que anda al revés en nuestras ideas y hechos. Reconocer. Cuando no reconocemos, no cambiamos. Una vez iba un borrachito por la calle con sus 2 orejas quemadas al rojo vivo y le pregunta
un amigo que se lo encuentra, oye, ¿qué pasó en tu oreja? La traes quemada. Se le veía solo la oreja de un lado y le contesta el borrachito, es que estando en la casa, mi mujer dejó la plancha encendida, oí el teléfono y en vez de agarrar el teléfono, agarré la plancha y me quemé la oreja. Pero luego se fija que estaba también la otra oreja quemada y le dice, ¿y la otra? Dice, ¿qué crees? Volvieron a llamar y volví a agarrar la plancha. ¿El borracho reconoció? No. La culpa la tuvo su mujer por dejar la plancha encendida y los que llamaron por teléfono. Pero él jamás reconoció ser el culpable. Si no reconocemos, no vamos a cambiar. Esposos, ¿quién tiene más culpa en las discusiones, pleitos y riñas como pareja? ¿El esposo o la esposa? Papás e hijos, ¿quién tiene más culpa en los pleitos, desacuerdos, rebeldías de los hijos con los padres? ¿Los papás o los hijos? Cuando peleamos o discutimos con un prójimo, ¿reconocemos nuestra culpa? ¿Reconocemos las ideas en las que tenemos que cambiar? ¿Reconocemos las ideas en las que tenemos que cambiar? Porque todo cambio empieza en las ideas. ¿Queremos cambiar? Necesitamos empezar por las ideas. Si no hay cambio de ideas, no hay cambio de hechos. Siempre el cambio empieza por las ideas. Lo tenemos claramente visto en el hijo pródigo. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? San Lucas en el capítulo 15 nos cuenta cómo aquel hijo rebelde se aleja de la casa del padre, le pide la parte de su herencia, lo malgasta en vicios, en malos pasos, malas relaciones, gasta toda su herencia hasta que termina comiendo alimento de los cerdos. Y dice el Evangelio, en el verso 17 del capítulo 15, que aquel hijo pródigo, cuando cayó lo más bajo, comiendo alimento de cerdo, dice el verso 17, entonces se puso a pensar. Otras versiones dicen recapacitó, se puso a pensar. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre viven mejor que yo? Y yo, que soy su hijo, pasándola en estas. Volveré y le pediré perdón a mi padre. Pero esa decisión de cambiar tuvo como inicio, se puso a pensar las ideas. Por eso en Cuaresma se nos ofrecen semanas de ejercicios que son días de reflexión, días de meditar la palabra de Dios para pensar qué actitudes deben cambiar, debemos renovar en nuestras vidas, qué sentimientos tenemos que cambiar, qué quitar, qué poner, pero todo empieza por las ideas. Hay dos ideas básicas que debemos cambiar y poner en práctica en los hechos en el camino de la Cuaresma. La primera idea es lo que nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 verso 17.
El que está en Cristo es una persona nueva. En la medida en que vamos a ir cambiando, tenemos que tener vida nueva. Y los demás lo tienen que notar, ese cambio que se está dando en nuestras vidas. El que está en Cristo, pero ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es, primero, el propósito de conocerlo para seguirlo. Conocerlo. No hay otro medio para conocer a Cristo que leyendo los evangelios. Que meternos a meditar la vida de Jesús en los evangelios. Tomar el evangelio, leerlo cada día en orden, donde nos quedamos, continuamos al día siguiente y al día siguiente. Esa es una idea que no nos ha entrado a la mayoría de católicos. La mayoría de católicos no se dedica a conocer más a fondo la vida de Jesús en los evangelios. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí en esta capilla y que nos están mirando en las redes sociales, no tienen en este momento el propósito de estar meditando los evangelios y estar conociendo mejor la vida de Jesús, lo que Jesús enseñó, cómo vivió Jesús, qué nos invita Jesús a vivir, cómo pensaba, cómo sentía, cómo trataba a las personas, cómo se relacionaba con los demás, cómo se relacionaba con los bienes materiales, todo el proceder de Jesús que tiene que ser un ejemplo para nosotros. Levanten su mano de ustedes, los que están aquí y los que nos están mirando en las redes sociales, quienes en este momento están metidos en los evangelios, conociendo la vida de Jesús, la enseñanza de Jesús y esforzándose en seguirle, siguiendo su ejemplo y sus enseñanzas. Levante su mano. Miren qué poquitos. Y esta es una enseñanza que hemos escuchado muchas veces. Yo mismo, en varias enseñanzas que he compartido, les he invitado a esto. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos entra esa idea. Porque escuchamos por un lado y nos sale por el otro. Pero no es una idea que entra a nuestra mente y a nuestro corazón. Y mientras no cambiemos ideas y recibamos ideas nuevas, no va a haber cambio de conducta, de hechos. Bien podríamos decir, dime cómo piensas y te diré cómo vives. Pero el día en que esa idea de que tenemos que ser católicos de Biblia, de que tenemos que ser cristianos que conocen a Jesús cada vez más y tratan de seguirle, cuando esa idea se haga convicción en nuestras vidas y se quede en nosotros, vamos a empezar a tomar los evangelios y va a cambiar nuestra actitud, nuestra conducta y nuestros hechos. Morir a esa idea de rechazar, de no aceptar, de no proponernos, de no darnos tiempo a tomar la palabra de Dios y conocer más a Jesús. Aceptar ese propósito. Aceptar esa decisión. Por eso ese tiene que ser un propósito de Cuaresma. Meditar la palabra de Dios, conocer más la vida de Jesús y sus enseñanzas para seguirle. Y la otra idea básica, la segunda, que tenemos que darle vida con nuestros hechos, lo que nos dice precisamente el Evangelio en el capítulo 25 de San Mateo, cuando nos habla del juicio final. Y apartará a unos a su derecha y a otros a su izquierda. A los de su derecha, vengan benditos de mi Padre,
Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo, me vistieron, estuve enfermo y preso y me visitaron. Es decir, estuve necesitado y me ayudaron. En cambio, a los de la izquierda, aléjense de mí, ustedes no me ayudaron. Ustedes no me vieron en el más pequeño que necesitaba de comer, de vestir, una visita cuando estaba enfermo, cuando estuve anciano, cuando estuve necesitado. Es decir, lo que hayan hecho con el más pequeño, conmigo lo hicieron. ¿Cuál es la idea que debemos hacer? Convicción y propósito. Ver en el prójimo, especialmente el más necesitado, a Cristo. Amar a Cristo en el prójimo, servir a Cristo en el prójimo, ser amable con Cristo en el prójimo, perdonar al prójimo, ayudar, animar, tratar bien al prójimo, porque es imagen de Cristo. Esa es la más grande penitencia que podemos hacer en este tiempo de Cuaresma y siempre. El esfuerzo de ver en el prójimo y de tratar en el prójimo al mismo Cristo. Por eso, el ayuno y la abstinencia que Dios espera de nosotros, sobre todo es ayunar de ofender al prójimo, ayunar de lastimar al prójimo, de mentirle al prójimo, de marginar al prójimo, de ser indiferentes con el prójimo, ayunar de eso, abstenernos de todo mal al prójimo, de todo daño al prójimo, y mirarlo y tratarlo como al mismo Cristo. Esas dos ideas se tienen que hacer vida en nosotros en este tiempo de Cuaresma. Finalmente, les invito a que vivamos esta dinámica como familia y entre los amigos. Juntarnos, ahora que estamos iniciando la Cuaresma en casa y con los amigos, para ayudarnos a ser mejores, para motivarnos a cambiar, a morir para ser nuevos y decirnos unos a otros. Los papás pueden empezar en la familia y cualquiera de nosotros con los amigos. La dinámica es decirnos entre todos, uno por uno, primero las cualidades que tenemos, el bien que tenemos y que hacemos, agradecérnoslo. Gracias porque eres un amigo sincero. Gracias porque eres una amiga servicial. Gracias porque siempre cuento contigo. Gracias, las cualidades, las bendiciones de nuestra vida para los demás. Y eso para seguir adelante en ese propósito y mejorar siempre. Pero también luego decirnos, díganme en qué creen que debo cambiar, en qué creen que debo ser mejor, qué ideas, qué hechos debo cambiar, debo quitar, y ser sinceros en familia, ser sinceros con los amigos y decir, mamá, por favor, tú puedes ser más paciente, papá, tú puedes gritar menos, inténtalo, mamá, necesitamos que tú te dediques más al hogar. Hermano, hermana, tratemos de llevarnos la mejor, de respetarnos más, de ser más solidarios, de ayudarnos, en fin, decirnos aquello en lo que podemos ser mejores y debemos cambiar para tener vida nueva y mejor. Esto es el camino de la Cuaresma. Esto es lo que tenemos que vivir en este tiempo que hoy iniciamos. Y si vamos a tomar esa decisión, en este momento, frente a nosotros, habrá
3 personas deteniendo la ceniza. Y aquel que tome la decisión de recibirla va a pasar. No obliga a tomar ceniza. Y precisamente no se obliga porque la decisión de morir para tener vida nueva y mejor debe ser una decisión libre. Jesús siempre en el Evangelio, cuando invitaba a seguirle, decía: el que quiera, si alguno quiere seguirme, tome su cruz de cada día y sígame. Pero el que quiera, si alguno quiere, la decisión es libre. Si tomas la decisión de recibir ceniza y si la has tomado ya, entonces la Cuaresma será para ti un camino de muerte y de vida, de morir a todas esas ideas que están al revés, a todos esos hechos que están al revés, y enderezarlos en vida nueva en Cristo.